Hola, bienvenidos. En este vídeo voy a intentar dejaros lo más claro posible, de la forma más sencilla posible, todo lo relacionado con el cálculo del Laplaciano. El cálculo del Laplaciano y algunos conceptos fundamentales que están relacionados con él. No es un concepto difícil, ni mucho menos, una vez que somos capaces de relacionarlo con otros conceptos que están envueltos en su cálculo, por así decirlo. El Laplaciano es una herramienta con muchísimas aplicaciones en física, entonces es mucho más probable que os encontréis con él los que estéis estudiando carreras más de ciencias o más técnicas que los que estéis estudiando una carrera de matemáticas, digamos, más formal o más pura. Vamos a empezar. El laplaciano se puede calcular de un campo escalar o de un campo vectorial. Un campo escalar simplemente es una función que va de Rn a R. Y un campo vectorial es una función que va de Rn a Rm. Esta n y esta m pueden ser iguales o pueden ser distintos. ¿Esto qué significa? Que en una función escalar yo tomo un vector de Rn y calculo su imagen y me sale un número real, un escalar. Esto se podría generalizar a cualquier cuerpo, ¿eh? Pero nosotros normalmente trabajamos en los reales. Y una función vectorial es una función que lleva un vector de dimensión n a otro vector de dimensión m. Si nosotros contextualizáramos bien esto, se podría decir que un campo vectorial es el gradiente de un campo escalar y que un campo escalar es el potencial de un campo vectorial, teniendo en cuenta que potencial es simplemente una palabra que nos describe la función escalar cuya derivada, cuyo gradiente genera un campo vectorial. Como digo, eso sería contextualizando, digamos, por caminos más formales, pero no es el objetivo de este vídeo. Como digo, el objetivo de este vídeo, aunque esté relacionado con eso en el fondo, es simplemente el cálculo del laplaciano, comprender qué es el operador laplaciano. Para explicaros esto, para que se comprenda de forma más profunda, me voy a centrar en R3. ¿Por qué? Pues porque es lo más común de trabajar. En R3, tanto aquí como en estos dos. Como estamos diciendo, son conceptos generales, entonces se podría aplicar tanto a R2 como a R4, R5, en general a Rn en una función escalar y en una función vectorial, teniendo vectores de dimensión n con imágenes de dimensión m. Se puede generalizar, pero como digo, vamos a intentar que se comprenda profundamente. Entonces vamos a trabajar en R3. Antes de definir formalmente lo que sería el laplaciano, pues vamos a intentar dejar claro algunos conceptos. El primer concepto que tenemos que dejar claro es el del gradiente de una función. El gradiente de una función sería simplemente un vector con las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las componentes. Parcial de x, parcial de y, parcial de z, cada una de esas parciales es una componente del vector gradiente. X, y z, porque como digo, vamos a particularizar todo esto en R3, pero sería el vector formado por todas las derivadas parciales con respecto a cada una de las componentes. Sería un vector de dimensión n, igual que el espacio de salida aquí. Esto es para un campo escalar. Para un campo vectorial no existe tal cosa como el gradiente de un campo vectorial. En ese sentido, el gradiente se generaliza a un jacobiano, pero ahí ya nos estamos desviando del tema. El jacobiano nosotros aquí no lo necesitamos. El jacobiano sería la matriz formada por los gradientes de cada una de las componentes. Pero nosotros no vamos a entrar ahí porque no es lo que necesitamos. El camino por donde se desvía al, digamos, generalizar o el intentar aplicar el gradiente a un campo vectorial en este tema concreto es en la divergencia. Antes de introducir lo que es la divergencia, lo que vamos a hacer es valernos de un operador simbólico, que es el operador nabla, que es justo lo que utilizamos para gradiente. Sería hacer la parcial con respecto a x, parcial con respecto a y, parcial con respecto a z. Digamos que es un vector de operaciones, donde aplica la operación que hay en cada componente de este vector a donde corresponda según se opere. Entonces, lo que estamos diciendo, la divergencia, que la podéis encontrar así, se aplica a un campo vectorial, o la podéis encontrar así. Si os dais cuenta aquí, esto ya nos dice cuál es la operación que se está haciendo, que sería el producto escalar
de este vector o de este operador simbólico por el campo vectorial. El campo vectorial hemos dicho que en este caso en el que estamos ilustrando va a tener tres componentes, aunque se pueda generalizar, entonces sería parcial con respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z, por escalarmente la componente x, la componente y la componente z del campo vectorial. No confundir esto como derivadas parciales. Esta notación en este caso la estamos utilizando para componentes del campo vectorial. Nada de derivada parcial. La derivada parcial la vamos a utilizar en su notación extendida. Entonces, el producto escalar, pues nosotros sabemos que es multiplicar componente a componente y ya está. Sería la parcial de la primera componente con respecto a x más la parcial de la segunda componente con respecto a y más la parcial de la tercera componente con respecto a z. Así es como se define la divergencia o cómo se calcula la divergencia de un campo vectorial. Si os dais cuenta, nosotros aquí estamos utilizando el producto escalar, pero sabemos que entre vectores hay una segunda operación, que es el producto vectorial. Pues bien, el producto vectorial define lo que se conoce como rotacional de un campo vectorial y se denota por rotacional de f o, como estamos diciendo, nabla producto vectorial f. Claro, el producto vectorial nosotros lo sabemos calcular. Sería i, j, k, las componentes de los vectores, nabla, que sería este operador simbólico, y el campo, las componentes del campo vectorial, fx, fi, fz. Por lo cual tenemos que la componente y sería el determinante este de aquí, parcial de z con respecto a y, menos la parcial de fi con respecto a z. Esto sería la primera componente del vector. Si queréis, escribimos por la componente y, más, como va a cambiar de signo la componente j, ahora tenemos que tener cuidado y le vamos a cambiar el signo a esto. Sería el determinante este, sería la parcial de la tercera componente con respecto a x, menos la parcial de la primera componente con respecto a z. Pero va a cambiar de signo. Por lo tanto, sería la parcial de la primera componente respecto a z menos la parcial de la tercera componente con respecto a x. Y esta es la componente j. Y nos faltaría la componente k, que sería simplemente este determinante, parcial de la segunda componente de fi con respecto a x menos la parcial de fx con respecto a y. Sería la componente k. Y ya tenemos también bien definido el rotacional de un campo vectorial. Si nosotros tenemos muy claro la diferencia entre gradiente, divergencia y rotacional, que sería simplemente derivadas parciales, producto escalar y producto vectorial, entonces el laplaciano se calcula de forma muy sencilla. Primero vamos a notar cómo se calcula el laplaciano de un campo escalar, porque ahí es realmente sencillo, simplemente se aplica el operador, sería, se denota por esta delta el laplaciano, pero también es muy común utilizar el nabla cuadrado del campo escalar. Sería la divergencia del gradiente. La divergencia del gradiente define el laplaciano de un campo escalar. ¿Esto qué es? Si nosotros sabemos que el gradiente es simplemente el vector de derivadas parciales y hago producto escalar con este operador simbólico, lo que tengo es la suma de las derivadas parciales segundas, porque sería la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x, pues la parcial segunda de f respecto a x dos veces, y de la misma manera, pues la parcial segunda de f con respecto a y dos veces, más la parcial segunda de f respecto a z dos veces. Y esta es la forma estándar en la que se define, si queréis, lo dejamos ya así señalado, como la fórmula que nos da el laplaciano de un campo escalar. ¿Qué pasa si lo que tenemos es un campo vectorial? Entonces, el laplaciano de un campo vectorial se denota por, se utiliza la misma notación y se calcula como el gradiente de la divergencia menos el rotacional del rotacional. Entonces, esto no tiene ninguna dificultad una vez que nosotros ya sabemos perfectamente distinguir y calcular estos distintos tipos de operaciones.
Fijaros que en un campo vectorial, si nosotros calculamos la divergencia, nos sale una función escalar a la cual le podemos calcular el gradiente, y en el rotacional nosotros tenemos un vector al cual le podemos calcular el rotacional. La divergencia y el rotacional se calculan a vectores y el gradiente se calcula a funciones escalares. Entonces, quizá la mejor forma de ilustrar cómo se calcula esto de un campo vectorial sea poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la función f igual x cuadrado z menos 2xz y z. Esto es una función que va de R3 a R3. Entonces, vamos a presuponer que en el apartado A nos pidan calcular el rotacional del rotacional. El rotacional del rotacional va a ser esta componente que va restando en el cálculo del laplaciano. Entonces, pues nada, con un poco de paciencia. Vamos a calcular el rotacional. El rotacional del campo sería IJK y tendríamos la parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, y tendríamos las componentes x cuadrado z menos 2xz y z, y sería calcular este determinante. Tenemos entonces parcial con respecto a y de iz, pues se nos queda z menos por menos más la parcial con respecto a z de 2xz, es decir, 2x. Segunda componente, va a cambiar de signo porque es la j, que es una posición impar en el cálculo del determinante. Entonces tenemos parcial con respecto a x de iz, nada, 0, y la parcial con respecto a z de x cuadrado, menos por menos más, pues se nos queda x cuadrado. X cuadrado z, la z al derivarla vale 1. Y la tercera componente tenemos parcial con respecto a x de menos 2xz, pues se nos queda menos 2z, menos la parcial con respecto a y de esto que no tiene y, pues vale 0, y lo tenemos. Ahora, aquí lo que tenemos es un nuevo vector, una nueva función vectorial, y tenemos que calcularle el rotacional a esa, rotacional del rotacional, que sería lo mismo un determinante, y jk, parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z, de este, más 2x, x cuadrado y menos 2z. Entonces, vamos a darle caña. La primera componente, parcial con respecto a y de esto que no tiene y, 0. Y parcial con respecto a z de esto que no tiene z, 0. J, parcial con respecto a x de esto que no tiene x, 0. Y parcial con respecto a z de esto es 1, menos 1, cambiado de signo, más 1. Y la componente k, parcial con respecto a x de x cuadrado es 2x. Y parcial respecto a y de esto que no tiene y, 0. Por lo tanto, ya lo tenemos. Así que tenemos que el rotacional del rotacional es 0, 1, 2x. En el apartado B nos podrían perfectamente preguntar calcular esta primera parte del cálculo del laplaciano, el gradiente de la divergencia. Pues nada, la divergencia de este campo vectorial hemos dicho que sería hacer el producto escalar entre este operador simbólico, parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z, por escalarmente el campo vectorial, que lo tenemos aquí. X cuadrado z menos 2xz y z. Esto se nos queda parcial respecto a x de x cuadrado z, pues sería 2xz, más parcial respecto a y de menos 2xz, como no tiene y, vale 0, y parcial respecto a z de esta última componente, la derivada de z vale 1, se nos queda y. Y ahora a esto le tenemos que calcular el gradiente de la divergencia. Se nos queda parcial con respecto a x, pues se nos queda 2z. Parcial con respecto a y se nos queda 1. Y parcial con respecto a z se nos queda 2x. Ya tenemos esa primera parte. Entonces nosotros sabemos que el laplaciano, usemos la notación que usemos, sería delta f igual lo que nos ha salido de aquí, 2z, 1, 2x, menos lo que nos ha salido de aquí, 0, 1, 2x. Se nos queda 2z, 0, 0. Hay un tercer tipo de notación que sería cuando este nabla cuadrado lo tenemos de esta manera. ¿Cómo se podría calcular directamente este laplaciano
al campo vectorial. Esto es algo parecido a lo que estábamos diciendo aquí de este operador, pero este nabla por nabla lo que hace son derivadas parciales segundas a cada una de las componentes. Entonces, ¿cómo se operaría esto? Sería calcular la derivada parcial segunda a cada componente del campo vectorial. La derivada parcial segunda de este de aquí sería, si derivo con respecto a x, tengo 2xz, y si vuelvo a derivar con respecto a x, tengo 2z. Derivo con respecto a y vale 0, y derivo con respecto a z, tengo y vuelvo a derivar con respecto a z, la derivada de y con respecto a z vale 0, y tengo 0. Si os dais cuenta, esto de aquí es lo mismo que nos ha salido al calcular esto de aquí. 2z, 0, 0. Es una forma distinta. Aquí es muy importante que nos quede clara la relación que existe entre el laplaciano y los cálculos de divergencia rotacional, gradiente, esos operadores, esas cuentas que le hacemos a funciones vectoriales. Entonces ya habéis visto que esto en realidad es bastante sencillo. Luego, en asignaturas relacionadas con cálculo integral, cuando estamos haciendo integrales de línea, integrales de superficie, realmente no vamos a tener tantas aplicaciones del laplaciano, pero sí va a ser muy importante tener muy claro lo que es la divergencia y el rotacional. Y por mi parte ya está. Dicho esto, lo que os digo siempre, si tenéis cualquier duda, si queréis proponer cualquier cuestión con toda la confianza del mundo, escribid en los comentarios y lo podemos discutir.